El contenido de este episodio puede ser sensible para algunos insomners. Se recomienda discreción. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. La mente es un lugar misterioso, incluso puede ser un lugar retorcido. Un universo con infinitas posibilidades y algunas de ellas espeluznantes. Más allá del mal, un viaje a través de la psique, de la historia y de los hechos más atroces cometidos por las personas más comunes. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. Sean bienvenidos un jueves más a Proyecto Insomnio. El día de hoy vamos a platicar sobre asesinos seriales. Es la parte número 2. Si no han escuchado la parte número 1, les pedimos que vayan a escucharla antes de escuchar este capítulo. El día de hoy nos encontramos otra vez. Julio, ¿cómo estás? Como cada jueves. Como cada jueves. Bienvenidos, sí, nos quedamos picados con el capítulo pasado. Teníamos muchos asesinos seriales que platicarles, pero aunque acabamos este episodio va a haber muchos, así que los invitamos a seguirnos posteando a lo mejor ahí en redes sociales cuáles más, si quisieran una tercera parte y cosas así. Si no, tenemos unas pláticas por ahí toda una privadas saga o algo así. Sí. Están buenos. Y también está Rafa aquí. Rafiki, Vamos a darle. el poeta. Ya después les contaremos por qué ya, el poeta, güey. ¿Cómo estás? Bien, aquí contento porque pues al final vamos a tener como una mezcolanza acá, un mix de como de más países. Porque al Mentes final retorcidas. sí, ese tipo de personas que existen en todos lados, ¿no? Entonces, pues ya ansioso de darle a esta segunda parte. Y antes de que continúes, tenemos a Carlos, güey. Nunca se saluda. Y claro. Es un gusto estar con todos ustedes. Pues mira, continuando con estos temas, tenemos a otro de los más famosos. Regresamos a Estados Unidos. Este se llama El Zodiaco. Seguro lo han escuchado hablar, hay una película de él, hay como mucha información por ahí. También está en California. Este tipo es acusado de 7 homicidios, pero normalmente se cree que tiene como más de 31. La diferencia con a lo mejor algunos otros asesinos seriales es que él buscaba un reconocimiento mediático impresionante. Enviaba cartas a diversos periódicos amenazando que si no publicaban en la primera plana de estos diarios la carta que le estaba mandando, iba a matar el siguiente fin de semana a 12 personas. Los medios, al recibir esto, obviamente hablaron con la policía y decidieron publicarlos en esta primera plana. Él normalmente usaba una pistola y tenía pegada una lámpara. Cuando llegaba y se acercaba al vehículo o a las personas, pues los deslumbraba con esta lámpara y después los asesinaba. Después de cada asesinato, a lo mejor al día siguiente o un par de días después, hablaba a la policía, decía: quiero reportar un doble asesinato o un asesinato en tal ubicación, y al final decía: y yo lo hice. En estas cartas que enviaba a los periódicos ponía un código y venía la leyenda de: quien descifre este código va a poder descifrar mi identidad. Obviamente también los periódicos querían tener mayor circulación de venta, la publicaban y tenía un ganar-ganar. La gente podía tener acceso a estos códigos y si lo descifraban, pues posiblemente iban a encontrar al Zodiaco. El último asesinato registrado fue de un taxista, se llama Paul Stine. Unos niños lo vieron en el edificio, hablaron a la en la ventana de su edificio, hablaron a la policía. Pero ahí, entre los niños o posiblemente quien recibió la llamada, hubo una confusión y creyeron que buscaban una persona de raza negra. Llegan los policías, ven a una persona alejarse del crimen, pero es de raza blanca, entonces lo dejan pasar porque buscaban una persona de raza negra. Cuando llegan se dan cuenta que los niños decían no, era una persona de raza blanca y posiblemente se hayan topado con el Zodiaco, uno de los acercamientos más grandes que tuvo la policía, y nunca supieron que era esta persona. Después de este último asesinato, sin motivo aparente, dejó de matar.
nunca fue encontrado. Tal vez o lamentablemente porque hubo muchos impostores que mandaban cartas haciéndose pasar por él a los diarios. Okay. O por entorpeciendo la investigación. O ¿Qué por daño hace eso, güey? O sea, ¿qué necesidad hay? Digo, ya que lo analizas, le diría Rafa, a la postre, te das cuenta que todas esas cuestiones hicieron que a lo mejor la policía no encontrara con el verdadero, o diera con el verdadero asesino. Ajá, claro. Y aparte de todo eso, como les decía, hay 31 homicidios que posiblemente pudieran haber sido del Zodíaco, aunque nada más oficialmente hay 7, porque hubo muchos imitadores. Y también la mente retorcida de estos imitadores, pues hacen que las pistas te lleven a lugares en los que no tiene que haber. Y pues, lamentablemente el Zodíaco hasta la fecha no se sabe su identidad. Hay lagunas, ¿no? De toda la investigación. Sí, una de sus últimas cartas fue que amenazó con matar a todos los niños de un autobús escolar. La policía puso patrullas a revisar todos los autobuses. Después de un tiempo, como les decía, dejó de matar. Nunca fue encontrado. Y es una de las leyendas de asesinos seriales que están como muy en boga. Hablamos en el capítulo pasado de la época. El Zodíaco también está entre 1968 y 1969 y empezó a perder notoriedad porque Charles Manson le robó ese protagónico con los sucesos ya que hablamos del capítulo pasado. O sea, son como contemporáneos. Sí, son totalmente contemporáneos. Entonces, pues él lo que quería era el reconocimiento le quitó el protagonismo y tal vez fue una de las razones por las cuales dejó de matar, porque dijo, pues todo lo que he estado haciendo no ha sido tan memorable como para que sea yo el más famoso, porque Charles Manson desató una ola de fanatismo, de seguidores y demás, y se volvió uno de los asesinos seriales más grandes de la historia, ¿no? Fíjate que ahí a mí se me viene a la cabeza y se me figura un poquito como a Theodor Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Y te lo digo esto porque siento que son como similares en el sentido de que ese tipo mandaba como cartas a sus víctimas por medio del servicio postal, pero la similitud que encuentro es que el güey quería ser reconocido y mandó su manifiesto, o sea, cosas que él escribió tal cual, y dijo que si no los ponían en el New York Times, en The Washington Post y en una revista para adultos que se llama Penthouse, iba a volar un avión. Entonces, siento que el güey también quería como fama. Pues mira, hay muchos asesinos seriales que están buscando eso, ¿no? O sea, dejar una huella en la historia, no importa la forma, y creo que eso es en la peor forma, ¿no? O sea, el asesinato, el matar a una persona, creo que es uno de los crímenes más bajos y más horribles que puede existir por parte de otro ser humano, ¿no? Claro, hay una película, güey, que se llama My Friend Dahmer, güey. Ajá. Está en YouTube, güey. La pueden encontrar en YouTube. Subtitulada. Y es la historia de un asesino serial que en 1991 fue detenido por haber asesinado a 17 jóvenes, güey. Verdad. Pero abusó de ellos, los asesinó y se los comió, güey. O sea, es un caníbal, güey. O sea, bueno, Jeff Dahmer, güey. Hablando de canibalismo, digo, todos alguna vez hemos escuchado de Hannibal Lecter y El silencio de los inocentes, ¿no? O sea, es una película que Anthony Hopkins me parece que es uno de los mejores actores que ha existido y te lleva paso a paso, a lo mejor tal vez por la mente de un asesino y lo que pasa por su cabeza para cometer un crimen como estos, güey, ¿no? Sí, güey, particularmente lo que hacía Dahmer, y te lo cuentan en la película, porque la película se sitúa, güey, en los años de secundaria de esta persona, güey. Ok. De todos los traumas también que tuvo, pues el divorcio de sus padres. Era una persona introvertida totalmente, güey, que le gustaba. Su papá trabajaba en un laboratorio y a él le gustaba. Le compartía con su papá como un ácido con el que podía él, todos los animales muertos, los ponía en ácido y por un mes, güey. Y era fan de los huesos, güey. No, entonces le gustaban los huesos. Y en esta película te empiezan a mostrar todos esos rasgos psicológicos que él empezó como a desarrollar, güey, desde su adolescencia. O sea, el hecho de ver a una persona correr
O sea, él era un stalker de una persona que le gustaba correr, güey, solamente para imaginarse sus huesos, güey. Imagínate la perversidad en su mente. Y hay varios, pues, como, pues, escenas, ¿no? Como cosas en la película que te vas dando cuenta que esta persona se está volviendo loco. Claro, güey. Y al final, güey, lo que él hace es explota como toda esta... Como decía Rafa, ¿no? En el capítulo pasado, güey. Ese detonante, güey, que te hace cometer el primer crimen y no detenerte hasta que, pues en este caso sí lo detienen, güey, en el 91, ¿no? Okay. Es que la adrenalina que te puede provocar, a lo mejor esa sensación es adictiva para muchos de estos personajes de los que hemos estado hablando, güey, ¿no? O sea, a lo mejor no lo entendemos porque es algo tan aberrante, tan psicótico, tan perverso, pero para estas personas es lo más normal del mundo, güey. No tienen sentimientos o remordimientos, güey. Hay una parte importante ahí también que me gustaría como ahí acotar ahorita aquí a la plática, que diversos estudios dicen que el sistema límbico de todos los asesinos en serie no tiene tanta actividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el sistema límbico es el área que produce la empatía, el entendimiento, la preocupación y la conciencia, güey. Entonces, esto es un común denominador que todos los asesinos en serie, o la gran mayoría, no tienen ni siquiera empatía por sus víctimas, Sí, okay. No tienen ningún tipo de remordimiento, pueden matar a alguien, güey, ese mismo día ir al cine, comer una pizza, güey, y no les genera ningún tipo de sentimiento, Sí, tienen un cable digamos, desconectado. así como de aprehensión, güey. Entonces, el tema ahí es como, evidentemente, el tema es como el chip que se desconecta como en el cerebro, ¿no? Y como dijimos en el capítulo pasado, pues toda la falta de atención, el cariño, si fueron o no abusados de niño, o sea, todo el bullying que pudieron haber tenido cuando eran pequeños desencadena en este tipo de personas, güey, ¿no? Y no, dime tú, Julio. No, y te iba a decir, y por ejemplo, existen los sociópatas y los psicópatas, ¿no? Creo que es como importante a lo mejor mencionar la diferencia entre uno y otro. El psicópata es la persona que premeditadamente quiere llevar a cabo ese acto, y el sociópata es como más influenciado por el entorno, son como más impulsivos y su comportamiento tiende a ser más errático. El psicópata es el güey que se toma el tiempo de planearlo toda la perfección. Planearlo todo, casi perfecto. Y la salida, ¿no? Entonces, güey, estas personas obviamente tienen un desorden mental que hace que tengan esta apatía por el sentimiento o por la vida humana, ¿no? O sea, está muy cabrón. Bueno, ya pasando un poquito aquí a nuestro país, aquí en México, hace poquito, así que será 3-4 años, detuvieron a un tipo al que le apodaron el monstruo de Toluca, debido a que cometió un error, güey, lo agarraron comiendo tortas, güey, en un puesto. Por una torta me cacharon. No, aparte, o sea, el güey estaba tan trastornado, güey, que en su cuenta de Facebook detalló cómo había asesinado a sus víctimas. No, tal cual, ¿no? Y hay una entrevista que la pasaron en todos los medios de comunicación aquí en México. De hecho, si tú te metes a YouTube y buscas el monstruo de Toluca, hay una llamada que le hace a su mamá en donde le dice, pues ya me atraparon, ya no hay nada que hacer, si me va mal aquí en la cárcel, pues tú ni te preocupes. Y evidentemente, pues tú como madre te sientes, bueno, me imagino que una impresión, ¿no? Claro. Sí, ¿no? O sea, el dolor que siente la mamá, porque tú la escuchas, o sea, su voz es como de entrecortada, güey, como de que verdaderamente está sufriendo, y le dice, güey, yo maté a mi papá, o sea, maté a tu esposo, yo lo maté a la pareja de tu hermano. Se confiesa ahí. Sí, así se empieza a confesar, y lo único que a él le importa son sus mascotas, güey. Tenía 3 perros y un ratón, güey. Y pregunta por ella, dice, es que yo lo único que quiero es que no les pase nada. No, man. Y ya a mí lo que me tenga que pasar aquí, a mí en la cárcel, pues ya me lo merezco. Y es como, ¿qué te tuvo que haber faltado? ¿O qué chip se tuvo que haber desconectado en la cabeza para ser una persona tan fría? Y la verdad, digamos, un psicópata de esta magnitud, güey, para decirle a tu mamá, pues ya no te preocupes por mí, lo que tenga que pasarme a mí, pues me va a pasar. Y su mamá todavía le dice, pues es que eres mi hijo y yo te voy a querer por las cosas que has hecho, ¿no? No importa, o sea. Sí, está muy cabrón porque, digo, también está el tema
pues digo, sabemos que la madre, realmente existe la frase, la madre es lo más sagrado, y pues sí, ¿no? O sea, la madre es la que te puede orientar y te va a brindar un amor incondicional, y si alguna vez tanto tu madre como tu padre te fallaron, pues generas a lo mejor una conducta en un futuro de un tipo como estos, ¿no? O sea, está impresionante. Yo estudié, por ejemplo, Derecho, obviamente, en la facultad. Una de mis materias era criminología. Estudié un diplomado en psicología criminológica, y a pesar de que te enseñan como todos los perfiles y toda la situación como para poder llegar a la criminalística, que estudia como todos los elementos, y la criminología, toda la psique de las personas, en mi muy particular punto de vista, güey, no puedes generalizar la conducta de un ser humano. O sea, todos tenemos grados distintos, y por mucho que podamos llegar a entender un patrón, no todos los asesinos seriales tuvieron una infancia difícil, aunque sí es como la generalidad. No puedes catalogarlos que tuvieron, o sea, si tuviste una infancia difícil vas a ser asesino, o si eres asesino es porque tuviste una infancia difícil, Sí, porque la verdad es que no. Hay un libro muy famoso que se llama El contrato social, de Juan Jacobo Rousseau, y ahí dicen saludchita. La premisa de ese libro es: el hombre nace bueno por naturaleza, y la sociedad es la que lo corrompe. En uno de mis trabajos de tesis yo lo que decía es, bueno, es cierto, el hombre nace malo, instintivamente hablando, y la sociedad es la que te pone las normas y te dice cuál es lo correcto y lo incorrecto. Es todo un debate también, Sí, eso, sí, güey, sí, ¿no? sí, sí, o sea, por eso lo pongo en la mesa, güey, porque ¿no? también es como la naturaleza salvaje que trae como el humano, güey, que en un segundo se puede detonar, güey, ¿no? O Lo que sea, decías en el capítulo pasado, estamos a un día malo de poder cambiar la vida, güey, ¿no? Fue lo que dije yo, La güey. tuya y la de los demás. El capítulo pasado, cuando Marilyn Manson declara, güey, no necesitas más que tu propia propensión humana a la violencia, güey, para hacer un acto de esa naturaleza, ¿no? Hablando de eso, hay un libro que también creo que valdría la pena que lean, se llama El Señor de las Moscas, también hay película. A lo mejor es un poquito spoiler, pero les cuento más o menos de qué trata. Son unos niños que llegan a una isla desierta y obviamente pues empiezan a crecer sin reglas y sin una sociedad que los limite. Por eso el punto que les comentaba hace rato, pues instintivamente tú como humano tienes ese deseo o esa necesidad de comer, y si no tienes una sociedad que te esté regulando y que te indique qué es lo bueno y qué es lo malo, pues actúas instintivamente. Y en esa película, güey, hay canibalismo. O sea, a lo mejor nosotros desde aquí lo vemos malo, pero hablamos igual de religiones en las que tú puedes decir, ¿cómo es posible que una religión permita eso? Claro, sí. Pero pues para ellos es normal y para mí es una aberración. Y al revés, hay cosas que a lo mejor otras religiones y otros países dicen, eso está mal. Pero al final del día, la mente, la sociedad te va regulando y te va indicando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Hablabas el capítulo pasado de Caín y Abel, ¿no? O sea, sí, es a lo mejor una figura bíblica, pero es el primer asesinato de la historia según esta figura bíblica, ¿no? Está cabrón, güey. Sí, güey, totalmente está bien. Digo, y hablando de todas estas cosas, hay otro que le llaman la bestia Garavito. Nos cambiamos de país y nos vamos a Colombia. Seguro si nos escuchan en Colombia van a saber que este asesino es de las personas más detestables que puedan haber existido en la tierra. La bestia Garavito asesinó a más de 180 niños. Se cree que hubo más de 200. Si de por sí el asesinato es algo horrible, güey, asesinato y violación a niños me parece lo más brutal y grotesco que pueda existir, güey, ¿no? Sus víctimas eran niños entre 6 y 16 años. No. Normalmente les ofrecía dinero para hablar con ellos y caminar un rato. Los llevaba a lugares solitarios, los torturaba, los acuchillaba o cualquier otra razón. A lo mejor, para que no se espanten tanto, no les narraré gráficamente cómo podría haber sido. Pero mientras los estaba torturando, los violaba, güey. Y él decía que era el clímax de la situación en la que más sentía el placer. Y después los mataba. Obviamente este güey está encarcelado y demás, pero me parece, brutal, ¿no? O sea, creo que sí merece la mención. ¿De dónde es? Colombia. ¿De Colombia? Merece la mención, o la mala mención, no sé cómo llamarlo, porque es un asesino que me parece de lo más vil que existe.
Sí, güey, porque a veces cuando hablamos de asesinos seriales volteamos a ver las películas de Estados Unidos, güey, ¿no? Y como Lo comercial, lo comercial, güey, pero en cualquier país que busquemos seguramente vamos a encontrar algún inadaptado como estos. Y igual les pedimos que si tienen alguna historia interesante que sucedió en su país, igual que nos la pudieran compartir para que la abordemos más adelante en otra parte. Yo quisiera platicarles también de un asesino serial local, güey. Y local me refiero a no solamente que es de México, sino que está cerca aquí de justamente de donde nos encontramos nosotros, güey. Ok. Aquí en pues la parte como las afueras de la Ciudad de México. Su nombre era César Armando Librado Legorreta. Algunos habrán escuchado de él. Es mejor conocido como el Coqueto, güey. El Coqueto, güey. El Coqueto es un feminicida serial, güey. Él trabajaba como chofer de microbús en el Valle de México, particularmente en la ruta 27 y posteriormente en la ruta 2, güey, que se dirigía del metro Chapultepec a Valle Dorado, güey. El Coqueto abusó de 8 mujeres de entre 16 y 35 años. No mames. Asesinó a 7 de ellas. La única víctima sobreviviente, curiosamente, es la primer víctima del Coqueto, güey. Abusó de ella a la altura de la plaza comercial Mundo E, güey, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, en el año 2010. El Coqueto la dejó con vida, ya que al maltratarla y botarla a su suerte, güey, él pensaba que ya la había asesinado, güey. Solamente por eso la dejó viva, güey. Él las mataba para que no lo denunciaran, güey. Sí, ¿no? claro. O sea, obviamente ese era como él abusaba de ellas, las mataba para que no hablaran. Adicional a la denuncia de esta primer víctima y sobreviviente, hay también unas pruebas en el celular de una de las víctimas. Se encuentran fotografías que coincidían con las características de una de las víctimas que pues obviamente estaban en todos los medios de comunicación como desaparecidas, güey. Entonces también por ahí hay un vínculo que empiezan a investigar. Y el último sería pues la esposa de César Armando Librado Legorreta, que participa con la policía para la detención de este sujeto, que incluso le regalaba a su esposa, güey, las pertenencias de sus víctimas. Pantalones, güey, pues secadoras, los como artículos de belleza que podían tener como entre sus pertenencias, celulares, todo esto, güey, ¿no? Cadenas, pulseras, güey. Mira, a mí me gustaría hacer a lo mejor un poquito de pausa, güey. A veces creemos o no creemos en nuestras instituciones gubernamentales de procuración de justicia y a esas madres, pero muchas veces por ese miedo y por el dato que tenemos que no compartimos, güey, no se encuentran estos cabrones, güey. Exacto. Y si no lo hacemos, pues obviamente ocasionamos que en un futuro pues sigan habiendo más víctimas, güey. Así que pues démosle un voto de confianza o busquemos las herramientas. Actualmente hay que denunciar, como claro, muchas, güey. O sea, hacer todo este tema para que también hay, híjole, lamentablemente hay historias bien feas, sí. Bien feas sobre, güey, o sea, en el monstruo de Toluca, güey, la familia de las víctimas estuvo una semana durmiendo fuera de la casa de ese tipo, güey, y no podían entrar, ni la policía podía entrar porque no había una orden de aprehensión, güey. Sí, entonces también creo que hay mucho tema ahí con eso que comentas de las autoridades, güey. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, güey. 2 años después de su primer crimen, el Coqueto es detenido, güey, en el 2012. En YouTube incluso pueden ustedes encontrar la declaración de este güey, en donde describe cómo asesinó a sus víctimas, abusando de ellas en el microbús, güey, durante la noche y las madrugadas. Y comenta que ninguno de sus crímenes fue planeado, güey. Simplemente actuaba cuando veía la oportunidad, cuando sus víctimas se quedaban solas, güey, cuando iban en estado de ebriedad. También menciona ahí algún caso, güey. Entonces este güey era un oportunista, güey. Las asfixiaba después de abusar de ellas y las arrojaba bajo puentes de distintos municipios del Estado de México, también en canales o sitios pocos concurridos de la zona pues del Valle de México, ¿no? Entre la Ciudad de México, los municipios de Tutitlán, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, güey. Y lo atrapan, güey, y la noche que lo atrapan se escapa, güey. O sea, es una noticia su detención y es una noticia su escape, güey. Totalmente, claro. Pero este güey se escapa, güey, bajando estaba detenido en un tercer piso, güey, y había una pequeña ventana. Entonces ese güey se mete por esa ventana,
Bueno, se sale por esa ventana, Ajá. sosteniéndose de unos cables que no lo aguantan, güey. Y cuando él ve que ya no va a poder, intenta subirse, pero se resbala y cae de un tercer piso, güey. Haciéndose daño brutal en la columna, güey, y en las piernas. Madrazo. Se arrastra, güey, toma un taxi en la avenida y pide que lo lleven a su casa porque lo acaban de atropellar. Es lo que dice, el taxi lo lleva. Su papá le platica a su papá pues lo mismo. Trata de protegerlo, lo lleva a casa de unos tíos en la Ciudad de México para que lo tengan. Y él solo se entrega 3 meses después, cerca de 3 meses después, del dolor, güey. Ya no aguantaba, ya era insoportable para él el dolor. Lo detienen. Él confiesa que no tuvo ayuda porque se presumía que había recibido ayuda de los custodios de esa noche, güey, para liberarlo el día que se escapó. Él confiesa que él lo hizo todo solo, güey. Y que él se entrega porque ya no aguanta el dolor, güey. Entonces lo operan. Él incluso puede todavía caminar, pero nunca muestra arrepentimiento de sus actos, güey. Es una característica como de muchos, güey, ¿no? Lo sentenciaron a 240 años de prisión, güey. Lo llevaron a la prisión de Topo Chico, en el norte del país. Y cuando ya la cerraron, lo trajeron otra vez aquí al Estado de México. Está detenido, güey, y está cumpliendo su cadena perpetua. Pues mira, ahorita que hablas de esa zona, güey, también hay un podcast que a lo mejor me gustaría recomendar. Búsquenlo en Spotify. Se llama Fausto. ¿No? Claro. Sí, güey. Es Damián Alcázar. O sea, la narración es muy buena. La producción es casi a nivel de Proyecto Insomnio. Pero, o sea, escúchenlo si les gustan estos temas. Es un podcast que vale mucho la pena. La forma en la que te lo va narrando está muy bien. Lamentablemente sigue habiendo estos casos. Bueno, y ahorita que mencionas el podcast de Fausto, también estaría bueno que les recomendáramos algunas películas o series que van referente a este tema. Y lo queremos hacer porque la verdad es que hemos recibido bastantes buenos comentarios de la primera parte de Asesinos Seriales. Entonces, como para que se metan un poquito más a este mundo, y si les ha gustado la información que les hemos compartido y de la cual hemos hablado, o si tienen algún otro punto de vista, estaría chido que sí, conocer lo que nos arroben ahí a lo mejor en las páginas, porque lamentablemente hay muchos casos que no se conocen, y si esta es una plataforma que ayude bienvenidos, ¿no? Al final del día queremos un mundo mejor siempre, ¿no? Como ya lo platicamos, mi primera recomendación de serie sería Mindhunter. Pues, como lo dijimos en el capítulo pasado, güey, gracias Rafa otra vez, güey. Es una joya de película, güey, de serie. ¿Serio, o sea, yo la vi y no dejaba de querer seguir el siguiente capítulo, güey. Insisto, es una serie que hizo David Fincher algunos capítulos. Es un poco lenta, pero creo que si le prestas atención y te gustan estos temas, güey, te va llevando de la mano perfecto. Hay un cameo de Charles Manson. Sí, claro. Con Kemper, que es como... Güey, Ed Kemper, no mames, el actor que hace de Ed Kemper ahí, güey, no mames, no tiene madre, güey, o sea, te lo juro que, o sea, sí creo que es el capítulo final, cuando se para, güey, y él como que se sienta así y dice... Sí, o sea, me parece algo que vale mucho la pena, Seven, güey. Que es un clásico. Seven, güey, Seven está en mi top de este podcast, güey. Seven es una de las... Sí, yo creo que es la mejor película de asesinos seriales que han hecho. Está en mi top 10 de películas. Kevin Spacey, güey. Lo platicábamos hace rato fuera de la grabación. O sea, Kevin Spacey me parece un maestro de la actuación en esa película. Llegas a la escena final. What's in the box? Sí, güey, y como lo comentábamos en el capítulo de directores, güey, ¿estarías de acuerdo con el personaje de Brad Pitt, David Mills, en dispararle o no? O sea, buena pregunta. Dispararle en cada dedo y luego sacarle. No, porque digo, o sea, tienes a Morgan Freeman, güey, tienes a Brad Pitt. Sí, Kevin el Spacey, reparto es güey, una o sea, joya. Sí, ¿no? por supuesto, güey. Además, toda la película te la pasas. Sí, o sea, La disfrutas, güey. O sea, los créditos, ¿cómo van? todo, o sea, Ajá, güey. es una obra maestra, güey. Para mí es una obra maestra. Es una muy buena peli, güey, claro. Hablando de buenas pelis, también hay otra que se llama El coleccionista de huesos. Claro. Es como más viejita. Sale Denzel Washington y Angelina Jolie. Impuesto. Sí. Hablan también, este es desde el punto de vista igual policíaco, en el que están buscando al asesino y buscan como todo lo que les decía hace rato de la criminalística, la balística y todo ese rollo para llegar a algo. O sea, es una joya de película. Yo les recomiendo la de My Friend Dahmer, güey, la película que cuenta la historia de este asesino, porque es una película cruda, güey. O sea, pero que si le pones atención y ya la ves como
como dándote cuenta de cada detalle de lo que denota a este asesino como a convertirse en esta persona ya pues loca, güey. Sí. La verdad está muy buena, güey. A mí me gustó, güey. La voy a ver, esa sí la voy a ver. Sí. También hay otra peli que a mí, la verdad, me gustó muchísimo y va como en el mismo mood de Seven, que se llama Resurrección, güey. Ese es de los 90, güey, ¿no? Es clasiquísima, güey. Christopher Buenísima. Lambert, güey. Güey, no mames. Digo, no les quiero hacer ningún spoiler, pero hay una escena en la que está un cuerpo crucificado. No, Bueno, ahí contarles un poquito nada más como para darles esa intriga y que la puedan ver. Trata sobre un asesino serial que basa sus asesinatos en recrear el cuerpo de Cristo. Esto tiene que ser antes de la Pascua. Todos los asesinatos tienen que ser apóstoles, con nombres de apóstoles. Y las partes del cuerpo. Porque, exacto, y les va cortando la parte del cuerpo para que al final pueda él recrear y hacer a Jesucristo No, en la crucifixión. ¿Cómo se llama esa? Resurrección, güey. Se llama, creo que el protagonista es Christopher Lambert. ¿Sí? Christopher Lambert. Y también, hablando de eso, Charlize Theron, en la película Monster, también habla de una asesina serial. Se llevó el Oscar a Mejor Actriz por esa película. Hace una caracterización física impresionante. Digo, no es la belleza que estamos acostumbrados, pero hace un muy buen papel. Y a lo mejor hablando un poquito más amable en términos de sátira o de comedia, y hablando de asesinatos seriales, Eras una vez en Hollywood, ¿no? O sea, que Güey, recrean. esa que recrean el asesinato de Sharon Tate, güey. Sí, ahí en Pero que Tarantino le da un giro bien chido, güey. Es la mejor escena de toda la película. Hay muchas, o sea, no sé. Brad Pitt, nuestro sensei Brad Pitt. Sí, Brad Pitt, güey. Sí, Brad Pitt. Bueno, y DiCaprio, güey. O sea, hemos puesto a lo mejor en historias de Instagram, güey, el duelo, creo que están muy parejos. Pero, güey, cuando sale con el lanzallamas, insisto, ese güey está cagadísimo. Y bueno, lanzallamas, pero cuando Brad Pitt le hace al perro, güey. Brad Pitt cuando se pone a pelear con el que se supone que es Bruce Lee, güey. No mames. Güey, hay un dato bien cañón que no di en la parte número 1, güey, de este episodio cuando hablé de Charles Manson. Pero el día que asesinan a Sharon Tate, Bruce Lee estaba invitado y no pudo ir, güey. No mames, güey. Estaba invitado, güey. Güey, acabo de sentir así como de no mames, güey. No, es pinche si yo hubiera pasado. Sí, claro. Hubiera sido más mediático todavía, güey. Y también sabes que hay una película. Hay una película que pues a muchas personas tal vez no le tienen como mal mala fe y mal concepto a Zac Efron, güey, pero hizo una adaptación de Ted Bundy, güey, bastante buena, güey. También ahorita vamos a hablar de Ted Bundy. Güey, pues yo creo que ya es yo quiero igual recomendar otra serie, güey, que es totalmente de asesinos seriales y que él ayuda a atrapar asesinos seriales, que es Dexter. Claro, 7 u 8 temporadas, que es buenísima. O sea, en una página que yo sigo de críticos tanto de personas normales como nosotros o de gente que se dedica como a criticar el cine, que se llama Film Affinity, que está catalogada como una super serie. Entonces, si la pueden ver, échenla ahí, dediquen un y me tiempo decías para otra verla, parte de Mindhunter, tiene un nombre similar, güey. Manhunt, una bomber. Sí, también vean esa serie. Pues en realidad también las de Saw es un asesino serial, claro. Sí, ¿no? sí, claro. Que los pone ahí a el juego del miedo, ¿no? El juego del miedo. Que los ponen ahí bastantes pruebas para salir, ¿no? Porque aparte yo creo pero que para poner neta a prueba tu naturaleza humana, güey. Y cuando juegas con la esperanza, güey, o sea, yo creo que es donde rompes, ¿no? O sea, la esperanza de poder salir vivo de ahí, güey, ¿no? O sea, si se nos escapa alguna peli, pues ahí nos taguean en nuestras cuentas y nos dicen porque bueno. Sí, no, hay infinidad y seguramente se nos están pasando muchas de un país en específico, pero sí, y si no, a lo mejor pues que nos la recomienden para verlas, porque sí son temas interesantes. ¿Qué les parece si ya cerramos el capítulo de la mejor manera con el asesino serial? Pues no sé si el más conocido, pero sí fue el primero en el que su juicio se televisó. Bueno, es que dicen que también es el más guapo, güey. También. Eso habrá que dejárselo a las chicas, ¿no? Pues mira, chicos y chicos, la verdad es que sí, a lo mejor Zac Efron hace un papel, creo que muy digno de lo que es. Pero, digo, no quisiera interrumpirte en todo lo que dices, pero ese güey
Ted Bundy en la Pues vida lo haces, real? Julio. No quieres, pero lo haces. Está bien, güey. Habla de Ted Bundy. Me queda claro que llevas 2 semanas. Llevas 2 semanas investigándolo. No quisiera quitarte el mérito Todo el de la película que vi, güey. No, ya. Focus. Poniéndonos serios, vamos a hablar un poquito de Theodore Cowell, mejor conocido como Ted Bundy, güey. Y pues más o menos como para darles así una entrada bastante, pues no sé cómo llamarlo, güey. El chiste es que pues los inicios como de toda su psicopatía es porque él creció con la idea de que sus abuelos eran sus padres y de que su mamá era su hermana, güey. Esto debido a que su mamá tuvo un romance fuera del matrimonio con un militar y queda embarazada muy joven, güey. Okay. Entonces en ese tiempo pues era como mal visto, ¿no? Tener un bebé fuera del matrimonio. Para ocultarlo, pues sus abuelitos hacen pasar por sus papás. Cuando él tenía 4 años, su mamá se casa con John Culpeper Bundy. De ahí el apellido Bundy. Esto alrededor de los 4 años. Él va creciendo, evidentemente, y con el paso de los años, uno de sus familiares, en específico uno de sus primos, le enseña su acta de nacimiento, donde se da cuenta que sus abuelos no son sus padres, güey. Entonces eso provoca en él un shock bastante considerable y empieza a tenerle como cierto recelo a su mamá. Sí, güey, sí, pues es que está cabrón, ¿no? Le mintió, güey, entonces... Sí, entonces ya empieza como a generar una parte como bastante ahí de rencor. O sea, ya cuando rompes tú la relación con tu mamá, güey, o sea, literalmente estás solo en el mundo, ¿no? güey. Pues él, bueno, la gente que lo conoció describe que él es como una persona totalmente normal, aunque claramente pues, no lo era, pero sí era muy inteligente, güey, coherente y tenía como una especie de don manipulador, güey, para hacer que todo lo que la gente pudiera decir en contra de él, pues él cambiaba la narrativa y lo tomaba a su favor, güey. Eso lo vamos a ver más adelante en su juicio. En su juicio, güey. Donde mucha gente creía realmente que él era inocente de todo lo que había cometido y muchas chavas, güey, iban a su juicio a decirle que lo querían, güey, que les parecía bastante atractivo. Se vuelve como un rockstar, totalmente, güey. Creo que fue como... Es un pedo social, güey. Es un pedo... Sí, nuestra naturaleza, güey. Hay varios que se casaron, o sea, por ejemplo, Night Stalker se casó en la cárcel, güey. Güey, también Manson se casó en la cárcel, güey. Bundy también declara su amor ¿Sí? y declara que se quiere casar con una... O bueno, sea, una chava que al final su siguen pareja, su vida ¿no? y ya en algún momento pues obviamente dejan de cometer crímenes y pues tienen también ese lado, güey, ¿no? Es o que sea, este güey lo como hacía esa porque paridad. él sabía que era demasiado mediático. O sea, él sabía que movía masas. Y como sabía que lo estaban televisando... Sí, ese poder que sienten es lo que los motiva, güey. O sea, como Sí, que sí, los que creo. encarrera ya, güey, ¿no? O sea, como... Un común denominador de las niñas que asesinaba, bueno, no niñas, jóvenes que asesinaba Ted Bundy, eran chavitas o adolescentes de tez blanca y de cabello oscuro, güey. ¿Por qué? Porque él declaró que él estuvo a punto de casarse con una mujer que se llama Stephanie Brooks, pero al final ella se da cuenta de... pues, como que algo no le checa, ¿no? De Ted Bundy y decide no casarse, güey. Ese mismo año, en el 74, que es lo que sucede todo, empieza la primer ola de violencia de Ted Bundy y a Karen Sparks, que es como la primera víctima de él, va a su domicilio, la espía fuera de él, logra entrar y la golpea con una barra de metal, güey. No. Esto sucede en Washington en el 74, pero también hubo homicidios en Seattle, en Florida y en Idaho. En noviembre de 1974 conoce a Carol Darroch. Es una chica que conoce en una plaza comercial, güey. Él se disfraza de policía o de agente y le dice, ¿sabes qué? Alguien intentó abrir tu coche. Necesito que vayas conmigo a tu coche para poder ir a la comisaría y levantar la denuncia. Pues la chica ve a un oficial, güey, que es lo que Le cree. le creo, ¿no? Voy con él. Entonces va a su coche,
Ted Bundy la golpea, la intenta meter a su coche, forcejea, ella se logra zafar, él no la puede esposar, güey. Ted Bundy huye de la escena, una pareja va pasando cerca de ahí y ella pide ayuda, güey. Y es de la forma en la que se puede escapar. No, pero ves la diferencia, güey. O sea, este güey sí planeaba a la perfección. Así ya al grado de disfrazarse y montar toda una situación. No, y aparte también ese güey sí tenía una doble vida. O sea, tenía un matrimonio o una relación muy estable. Sí, ¿no? totalmente, güey. Afortunadamente, Carol sirvió de testigo para la cadena de... Bueno, para el juicio, para su juicio, güey. Ya sea pudo hacer como para declaración y para que Ted Bundy pudiera estar en la cárcel. En el 75, güey, como les comentaba, Bundy seguía matando chicas. Y comenta que un día, güey, mató a 5 personas, güey. O sea, en un día mató a 5 personas. O sea, imagínate la bestialidad con que este güey pensaba, ¿no? Ted Bundy. No fue hasta que su misma novia, Ted Bundy, Elizabeth, güey, al ver que algo no le chocaba con él, diera parte de la policía que o sea, porque vio en la televisión un retrato hablado y dijo, se parece a él, voy a decir que es él. Dio el nombre, Ted Bundy, y dijo que conducía un Volkswagen, güey. Porque también se escapa, güey, ¿no? Sí, también se escapa escapa 2 veces de la prisión. La primera, güey, él, o sea, ya está en juicio y quiere pide permiso a los jueces para ir a la biblioteca y estudiar y poderse defender, güey. Porque aparte, él hace su defensa, güey. Estudió Derecho, güey, y hace su defensa. Claro, está cabrón, sí, no, entonces lo que hace es, ya había estudiado que en una ventana, güey, podía escaparse. Entonces lo que hace el güey es pedir chance, así como que está hablando por teléfono, justamente abre la ventana, el policía se distrae, o la gente que lo estaba cuidando se distrae, y él brinca, güey, de un segundo piso, güey. Entonces, es la primera vez que se escapa y es arrestado 6 días después. Qué cabrón. Okay. Lo vuelven a meter a la cárcel y la segunda vez que se escapa, güey, es por un orificio que hay en su celda de 1 metro por 1 metro. Ted Bundy tuvo que bajar casi 14 kilos para poder caber dentro de ese orificio y escaparse. Imagínate la dedicación que tienes como para eso, ¿no? O sea, volvemos al tema psicópata, paciente y muy inteligente. Y muy inteligente. Eso es torpedo, güey. Cuando están dotados de inteligencia, ya vale. Como lo decimos, Ted Bundy era un güey que tenía facilidad de palabra. Como lo dijimos también, era muy guapo, que atraía a muchas niñas. Y su modus operandi, güey, era se ponía yeso en una mano y les pedía a las mujeres que se lo ayudaban a meter, ya sea libros o alguna cosa que trajera a su coche. Una vez que ellas se distraían, les pegaba con una barra de metal y se las llevaba como a un campo, al bosque, güey, las violaba, ahí las mataba y las enterraba, güey. Está horrible. Volviendo al tema de la segunda vez que se escapó de la cárcel, la segunda vez que se escapó, güey, todavía tuvo el tiempo para matar a una niña de 12 años. No, pues, el nivel de locura que tienes, güey, ¿no? Sí, o sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para matar a una niña de 12 años, güey? Sí. O sea, para matar a cualquiera y luego matar a cualquiera más. Sí, no hay manera de... No hay manera de definir, y yo creo que ese es un debate pues, totalmente de expertos, güey, de definir realmente qué es lo que provoca ese pedo, güey. Pero esa parte de... O ese como un denominador de algunos asesinos seriales en donde no sienten nada, güey. Ese sí es un pedo de naturaleza, algo desconectado. En Netflix, güey, hay un documental que se llama Las cintas de Ted Bundy, güey, donde él te narra lo que hacía, güey, y cómo él dice que él era inocente, güey. No me defiende esto. Por fin, el 24 de enero de 1989, en la prisión de Florida, es ejecutado por la silla eléctrica, güey. Qué bueno. Y muchas personas que estaban afuera de la prisión gritaban, güey, "Born, Bundy, born". Que se quemara, electrocutarla hasta que se incendie, güey. Una de las características que tenía este asesino en serie es que era un amplio conocedor del derecho y del mundo forense, güey. O sea, tenía claro cómo cometer sus homicidios y no utilizar armas de fuego porque, aparte de que hacen ruido, dejan evidencias contundentes, güey. Y por eso las golpeaba. Era tan inteligente que conocía bastante bien toda la psicología de la memoria, güey, y la capacidad de los testigos
de poder relacionar con algún aspecto físico al asesino, güey. Entonces él se dejaba crecer la barba, güey, se depilaba de cierta parte las cejas, se dejaba crecer el cabello, güey. Para confundir al testigo, para confundir a los testigos, güey. Y luego se rasuraba por completo. Se dice también que Ted Bundy practicó en algún momento la necrofilia. O sea, de una vez que mataba a sus víctimas, las dejaba un tiempo ahí y luego regresaba a la escena del crimen a abusar de ellas, güey. Los últimos estudios que se le hicieron a Ted Bundy arrojaron que tenía un trastorno social en la personalidad, comúnmente relacionado con el tema de la psicopatía, güey. Sí, está muy cabrón, güey. También me recomendabas hace rato, fuera de micrófonos, el documental de Aaron Hernández. Claro, sí. ¿No? O sea, creo que hay mucha información, muchos videos y muchas series. Si este podcast no les alcanza y les intriga un poquito más, hay muchas plataformas en las que lo pueden buscar. Hay varios podcasts también que se dedican únicamente a asesinos seriales. También los recomendamos, y un saludo a nuestros amigos de otros podcasts. Y pues si han llegado hasta aquí, la verdad es que les agradecemos mucho. Esperemos que les haya gustado y que nos sigan escuchando para el próximo jueves, como siempre, ¿no? Háganle caso a las recomendaciones que les dimos, véanlas, te van a pasar. No, y que nos cuenten qué les datos parece. Datos angustiantes. ¿No? Vale, pues cuídense. En verdad cuídense, no está de más que tengamos un poquito más de atención a todo lo que nos rodea. Nosotros somos Proyecto Insomnio, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Cuídense, chao. Cubrebocas y lávense las manos. Bye. Únete a la comunidad de Insomner, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.